de vista político. Vamos a hablar ahora del asunto más candente, que es el petróleo, ¿no? Ahí tienen ustedes representada una figura que, por cierto, ha salido mucho en televisión porque la sacaron del libro. Es un libro que publiqué hace unos años sobre, se llama Energía, que no ha circulado mucho por razones que no me quiero comentar ahora, mejor no comentarlas. Pero, en fin, esas son las cuadrículas que se asignaron en el lado, digamos, de la mediana de Canarias, y a la derecha tienen ustedes las cuadrículas de Marruecos, ¿vale? Si ustedes miran las posiciones de las de Marruecos y Canarias, pueden observar y tener en cuenta ustedes los vientos alisios y la corriente marina que pasa por Canarias. Verán ustedes que es posible, es seguro, que tiene más impacto cualquier vertido en la zona marroquí sobre Canarias que los vertidos en la zona de Canarias. Esto es una variable fundamental a considerar, que no se está considerando ahora. Y el no considerar esa variable, entiendo yo, que se puede interpretar como que el gobierno de Canarias y todos nosotros adoptamos una postura de rechazo político a un gobierno, a un partido, y no una protección de Canarias, porque realmente el problema lo tenemos no solamente en Canarias, sino en Marruecos. Y nosotros poco podemos hacer para pagar las proporciones de la manera que sea en Marruecos. Una variable que me gustaría comentar esta noche. Estas son las sísmicas. Lo que tengo que saber yo en Canarias hasta ahora son sísmicas. Sísmicas son explosiones en el mar, donde se recogen los ecos de rebote submarino y a través de programas informáticos muy potentes se radiografía de alguna manera el fondo. Se sabe dónde hay zonas porosas, material de menos densidad que puede estar empapado en petróleo o en gas, donde hay encima una roca cobertera que impide que eso saliera hace millones de años, y se han hecho sísmicas, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, la primera se hizo en 1978 y las últimas se hicieron en el 2003, que la hizo Repsol YPF. La hizo Repsol YPF porque es la empresa en el mundo prácticamente que tiene un mejor procedimiento de prospección submarina. Y por eso, habrá que ustedes oído estos días atrás que Pemex, petrolera de México, intentó quedarse con Repsol. ¿Por qué? Porque Pemex está perdiendo sus recursos a una velocidad tremenda. O sea, México se va a quedar sin petróleo y quería la tecnología de prospección en fondos marinos que la tiene Repsol. Al final, Pemex no se ha quedado con Repsol, ¿no? Pero esa, como ustedes ven, para que ustedes vean cómo se mueve este mundo, ¿no? Aquí lo más próximo que tenemos, bueno, esa prospección, esa sísmica indica que las probabilidades de que haya petróleo o gas en las zonas próximas a Canarias es entre el 15 y el 20%. Entre el 15 y el 20%, una empresa hace prospecciones en las que invierte entre 100 y 200 millones de euros para ver si hay petróleo o gas. Y eso, insisto, con esa probabilidad, las empresas hacen la inversión. ¿Por qué? Porque los resultados pueden ser, bueno, tremendos, ¿no? Pero, en fin, lo más próximo que tenemos aquí, y por tanto yo lo pongo como referencia de lo que pueda haber aquí también, es Mauritania. Mauritania, hace el año 2000 hicieron una serie de sísmicas, entre el 2000 y 2003, y determinaron que había unas posibilidades entre 300 y 500 millones de barriles ahí. En el año 2006 se iniciaron las extracciones con 75.000 barriles día. En 2011 se ha llegado a 7.000 barriles día. Así se ha desfondado el petróleo que hay en Mauritania. Además, para sacar los 7.000 barriles hay que inyectar agua caliente, porque si no, no se hace el fluido del petróleo y no se puede sacar. Así que si en Canarias pasa lo mismo, podríamos decir que en Canarias no hay petróleo. Ya veremos qué pasa. En todo caso, Marruecos ya está haciendo prospecciones. Si Marruecos encuentra gran cantidad de petróleo, es posible que se la hagan en Canarias, aunque no sea exactamente el mismo fondo marino. ¿Qué riesgos tenemos nosotros? O mejor dicho, ¿qué condiciones generales de extracciones en España o Marruecos? Primera cuestión que yo quiero comentarles. Si hay petróleo en cantidad y calidad, se va a sacar, nos guste o no nos guste. En el mundo hay guerra, hay invasiones, hay todo tipo de cosas que no nos gustan por la avidez por el petróleo. Así que si hay mucho petróleo, yo de ninguna manera, creo yo, no vamos a poder oponernos. Aunque aquí hacer una revolución política lo que haga falta, ¿no? Por tanto, el primer mensaje, si hay mucho petróleo, se va a sacar. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido de esos recursos. En segundo lugar, si existe petróleo, como decía antes, ¿no? En tercer lugar, los posibles accidentes o derrames que puedan haber en esas extracciones son tanto o más peligrosos, como vieron antes en la dibujo, los que saca Marruecos que los que saca Canarias.
En la Universidad de Las Palmas se ha hecho un grupo que hace estudios de contaminación ambiental, concretamente de derrames en petroleros que circulan por Canarias y demás, y ellos demuestran con su software, que además al final son verdad, que por ejemplo prospecciones en el sur de Fuerteventura nunca llegarán a las playas de Fuerteventura, mientras que cualquier derrame en la zona de Marroquí llegan totalmente a Lanzarote, Fuerteventura, y es posible que al resto de las islas también, ¿no? Los impactos económicos y sociales de la explotación de los hidrocarburos por las sociedades, he puesto entre comillas, beneficiarias, llamámosles caneras, pueden ser demoledores. Es decir, puede haber mucho petróleo ahí y puede ser un desastre para nosotros. ¿Por qué? Porque si eso no se controla y se gestiona adecuadamente, la gran riqueza que se inyecta a corto plazo perturba, rompe completamente todo el sistema económico y desde luego impide que se planifique hacia un desarrollo sostenible. Es una cuestión también que a mí me preocupa bastante porque eso ha ocurrido en muchos sitios. Es malo que nos llegue a nosotros un torrente de dinero que solo dura 12 años y que nos impide, nos paraliza para todo lo demás. Es como pasar del monocultivo turístico al monocultivo, todavía no he entrado en detalles de otro tipo, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy se desconoce lo que hay debajo, todavía se desconoce. Y por tanto yo había puesto aquí que Canarias no debía permitir bajo ningún concepto que se iniciasen extracciones hasta que no se hayan identificado todos los impactos y las posibles correcciones y cómo se cubren eso. Yo no sé si estamos a tiempo todavía, porque lo que se va a hacer ahora son las prospecciones. ¿Sí? Hay una probabilidad del 20%, se hacen ahora 2 o 3 agujeros. El primero, ten en cuenta que tenemos 1.300 metros de agua, la primera zona porosa está a 3.000 metros de profundidad y la segunda está a 5.000 metros. Por tanto, se van a hacer 2 o 3 agujeros a ver si realmente se confirma. Si eso se confirma, el siguiente paso es hacer una serie de agujeros en un área ya mayor para ver el potencial de recursos, ¿no? ¿Qué área tiene debajo? Bueno, eso yo creo que no se debe hacer nada, y no sé si hay tiempo todavía, sin que se identificaran perfectamente los impactos y cómo va usted, en el caso de explotar eso, a cubrir también esos impactos. Yo lo que he hecho es lo que suelo hacer en estos casos, ¿no? Igual que pasó con el tema del tren, el tranvía famoso, ¿no? Bueno, pues he hecho una especie de análisis DAFO de esta situación, que ustedes mismos lo pueden hacer, añadiendo cosas a lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son las debilidades? Y voy a extender un poco aquí, a cambio de que después quizás haya que cortar un poco. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son nuestras posiciones frente a este asunto? Primero, Canarias tiene un peso escasísimo frente a los enormes intereses económicos y políticos que aquí se juegan. Eso tenemos que reconocer así, somos muy poca cosa frente a lo que aquí se está jugando. Es una debilidad nuestra. Segundo, una debilidad enorme, nuestra economía depende del ecosistema y del turismo. Por tanto, cualquier problema que surja ahí nos va a afectar directamente a nuestra economía, no ahora, sino a largo plazo. Por tanto, es otra gran debilidad. Y tercero, gran parte del agua potable que nosotros usamos procede de plantas desaladoras. Por tanto, cualquier contaminación marina va a tener un problema de generación de agua potable. Y ahí seguramente pueden ustedes poner más listas de debilidades. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué es lo que nos viene de fuera a nosotros? Primero, cualquier accidente o derrame en los pozos de España y de Marruecos, y más los de Marruecos, amenazan gravemente al pilar fundamental de nuestra economía canaria, presente y futura, que es el turismo. Eso es una amenaza de primer orden. Lo que sí tengo que decir que es una amenaza temporal. Temporal quiere decir que la recuperación del ecosistema del turismo puede durar 6 o 7 años, o sea que es un desastre, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Igual ocurre con la pesca y la agricultura. Van a sentirse también fuertemente penalizadas. Y también con la producción de agua potable. También hay una amenaza, o puede serlo, si no se conduce adecuadamente, que el giro necesario que tenemos que dar a un desarrollo sostenible se va a ver retrasado. Y eso yo lo considero una gran amenaza también. Por ejemplo, olvidarnos de las renovables, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, seguir consumiendo más y más energía, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, incluyo que la explotación incontrolada de estos recursos puede hacer bajar la guardia frente a los objetivos fundamentales nuestros, que son, como digo, el ahorro energético y la explotación de renovables, es decir, el giro hacia un desarrollo sostenible. Por tanto, la explotación de petróleo amenaza un futuro sostenible para Canarias. Digo que lo amenaza porque
aun cuando esas prospecciones, esos recursos sean 12, 13, 14 años, en ese tiempo, en ese momento ya el mundo está en pleno conflicto y ya no podemos reaccionar nosotros, ¿no? Así es el problema. Fortaleza. ¿Qué tenemos nosotros fuerte frente a este asunto? Hombre, y aquí ya me pongo ahora del lado de los petroleros, ¿no? Hombre, la cercanía de Canarias a los campos de extracción, que son tanto españoles como marroquíes en este caso, permite, por ejemplo, una transferencia de recursos, suministro de alimentos, recambio, presa de recambio, rotación de trabajadores en todo caso, que es lo que nos están diciendo. Pero he dicho ahí que en todo caso las repercusiones económicas serán mínimas y limitadas en el tiempo. Mínimas quiero decir ninguna. Porque todos sabemos que los señores que trabajan en la plataforma no son los canarios, son especialistas que vienen de todas partes. Todos sabemos que suministrar alimentos a esa plataforma son 4 euros, ¿no? Y pieza de recambio también, o sea que nada de nada, o sea, por ahí nada. Hay una normativa de la Unión Europea que aún no están publicadas y que pues, deberían de aplicarse estrictamente en el caso de Canarias. Estas prisas que están dándose no hay tiempo a aplicarlas, ¿no? Y eso es fundamental, pero es una fortaleza. Así, lo que la Unión Europea diga para controlar las extracciones es para nosotros, tenemos que agarrarlo como sea ese asunto. Tercer punto, hay industrias de reparaciones y de mantenimiento en Canarias que en parte pueden ponerse al servicio de esas plataformas. Y una vez más digo que eso es mínimo, eso no significa nada. Así que cuando se hablaba de miles de empleos en Canarias, eso no es más que un bluff. Eso es simplemente, eso no se lo cree ni el que lo dice, ¿no? Además, porque en Canarias están viniendo a reparar plataformas. Y en ese conjunto de plataformas que nos vienen, de toda la zona africana, pues vendrán 2 o 3 o 4 que están ahí, cuando vengan. O sea, que eso no significa nada. Y está claro que la asistencia de una refinería de Tenerife sí puede beneficiarse, porque puede comprar crudo más barato solo porque está más cerca, en lo que significa el transporte, y nada más. Oportunidades. También quiero hacer énfasis en este asunto. ¿Qué oportunidades nos da esto a nosotros? Porque igual resulta que nos interesa, ¿no? Si fuera. Bueno, sin un adecuado control económico y político de las extracciones y de sus beneficios, puede permitir ponerlas al servicio, quiero decir, si nosotros controlamos, si Canarias controla, es difícil, ¿eh? Las extracciones desde el punto de vista económico y político también, podemos poner los recursos, los beneficios al servicio de planificar nuestro propio desarrollo. Es lo que ha hecho Noruega, lo que está haciendo Noruega, con los recursos que tiene, que lo está goteando, porque no los está malversando, está goteando, está consiguiendo preparar Noruega para la era post-petróleo. Es un tema que hay que considerarlo, pero eso pasa porque nosotros controlamos el recurso, cosa que yo digo que no se puede hacer, porque es muy difícil de hacer. La explotación por una empresa nacional de este recurso, como es el caso de Repsol, en el marco de los requisitos que exige Bruselas, que no lo está haciendo, ¿qué pueden permitir? Crear en Canarias un escudo protector frente a los derrames de Marruecos, ante los cuales no podemos hacer nada. No podemos exigir a Marruecos que traiga con seguridad, no podemos decirle a Marruecos que aplique las normas de la Unión Europea, no podemos decirle que haga lo que le dé la gana ahí. Bueno, yo pienso, puede ser que si la explotación parte es española, a ellos sí que podemos exigirle una serie de garantías. Y ese escudo nos sirve también para los derrames de Marruecos. ¿Qué escudos? Bueno, pues, en primer lugar, es un equipamiento a todos los niveles, aéreo, naval, terrestre, personal entrenado, residente en Canarias, para atacar cualquier derrame tan pronto se produzca. Eso significa, mejor, pues, una serie de puestos de trabajo, recursos que están aquí, esperando que ocurra una catástrofe actual. Bueno, una segunda cosa, nosotros queremos protegernos las desaladoras, así que queremos, desde ya, que se nos pongan tomas de agua que no sean afectadas en ningún caso por ningún vertido. Es decir, las plantas desaladoras en Fuerteventura, en Gran Canaria, incluso en Tenerife, que se tome el agua del mar sin que haya ninguna posibilidad de que haya un vertido. Tercero, es posible, y es así, que luego una mancha de aceite en Lanzarote o Fuerteventura, donde está la desaladora, se carga la planta sobre la marcha si no se para la planta. Las reservas de agua en Lanzarote y Fuerteventura son 24 horas, 48 horas. No sé si alguien entiende la barbaridad que eso significa. Porque no sabemos cómo evacuar turistas, ¿verdad?, en 24 horas, en 48 horas. No podemos exigir
que si la planta desaladora para reponer la producción son 2 o 3 meses, queremos depósitos acumuladores para 2 o 3 meses de agua potable. Nosotros podemos decir que alguien tiene que depositar fondos económicos suficientes para poder afrontar los gastos que supone toda esta lucha contra la contaminación. Nosotros podemos exigir recursos económicos para decir, mire usted, si el turismo en Canarias, las playas van a verse afectadas durante 6 meses y los hoteles no van a tener turistas, alguien tiene que pagar todo eso también. Nosotros podemos decir que si eso va a afectar al sector pesquero y agrícola regional, y eso va a significar que hay que reponerlas completamente, no sé qué, alguien tiene que pagar eso. En definitiva, quiero decir con esto, tenemos que exigir tantas cosas que es posible que les salga más barato no hacerlo. Y en cualquier caso, si lo hacen, tenemos un mínimo de protección. Por eso creo yo que el factor Marruecos hace que planteemos las cosas de otra manera, o que vamos a plantear unas cosas de otra forma, en términos realistas. Porque entre no, y que Marruecos lo que quiere, y haga usted lo que le da, yo creo que en medio hay. Yo le he dicho a los que conozco, ¿no?, a políticos y demás, que debemos seguir planteando la batalla del que no se debe hacer, pero que tengamos preparado una serie de solicitudes que podemos defender perfectamente para que en el peor de los casos no nos quedemos sin nada. Conclusiones. Hay unas graves amenazas de las extracciones que nadie cubre con absoluta garantía, eso es la verdad. Segunda, hay oportunidades siempre que esa riqueza generada se ponga al servicio de un cambio de modelo de desarrollo. Canarias se puede encontrar con unas riquezas que le permiten, por ejemplo, poner renovables, cambiar la planta hotelera, no sé cuántas cosas más, pero eso pasa porque los recursos se queden aquí. Y eso yo no también que se plantee tampoco, ¿no? Y en tercer lugar, la trascendencia de esas posibles explotaciones para Canarias en todos los órdenes requiere una amplia información a toda la ciudadanía de todos los aspectos, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, el establecimiento de garantías a priori de cualquier extracción y acuerdos a 2 o 3 bandas, Canarias, España, Unión Europea, para garantizar todo lo que estamos hablando, ¿no? Y dicho eso, todo depende de lo que Marruecos descubre, porque Marruecos ya está haciendo la prospección. Y digo, si Marruecos saca tanto petróleo como tiene Mauritania, nos podemos quedar tranquilos. Si Marruecos saca gas y petróleo en cantidades importantes, no podemos hacer nada. Solamente hacer las cosas que yo digo que tenemos que ver desde ahora preparadas. Lo que pasa, claro, que ya hoy parece que se da un paso, ¿no?, que ya es irreversible, y ya no sé si tenemos tiempo de hacer todas estas cosas. Pero, en fin, pensando fríamente, yo creo que hay que tener siempre bajo la manga una alternativa que al menos nos cubra de las posibles intereses.